Hola a todos. Bueno, cuando grabé este video me olvidé de hacer la presentación, así que aquí estoy, no me fui. Bueno, en este video vamos a hablarles sobre los jabones orgánicos. Hemos detectado un gran interés en nuestros lectores, como también nuevos fabricantes que surgen ofreciendo jabones orgánicos con mayores beneficios para la piel. Bueno, así que te recomendamos ver este video si lo que quieres es saber cuáles son los principios básicos para comenzar una fábrica de jabón, sobre ingredientes, procesos de elaboración, requisitos microbiológicos, normas de seguridad para los productos cosméticos y, por supuesto, vamos a hablar sobre marcas y fabricantes que hoy en día... Bueno, perdón, pero me entró una llamada. Les decía que por supuesto vamos a nombrar algunas marcas y fabricantes de jabones orgánicos que hoy en día se encuentran ofreciendo estos productos en el mercado. Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Diseñar un plan de negocios para la producción y comercialización de productos orgánicos artesanales de aseo y de cuidado personal no es tarea fácil y es un largo camino. El jabón es un artículo básico de uso cotidiano utilizado en la higiene personal diaria. Puede tener varios aromas, formas y colores. Las propiedades higiénicas y profilácticas fueron reconocidas mucho tiempo después y la gran mayoría de los jabones de hoy en día son elaborados industrialmente a gran escala mediante un proceso que abaratan los costos. En consecuencia, a ello es que la demanda del jabón orgánico se ha disparado. Antes de fabricar un jabón, debes tener en claro si tu jabón será con propiedades específicas en la piel, si será 100% con ingredientes naturales y aromas 100% naturales. Y si serán jabones con suavidad y cremosidad, que estos son los que utilizan glicerina vegetal con altos niveles de humectación. ¿Qué ingredientes contiene un jabón orgánico? La elaboración incluye productos suavizantes, hidratantes y emolientes, tales como aceites naturales de coco, oliva, vitaminas, proteínas, leche, miel y también diferentes hierbas que aportan diferentes propiedades. Los jabones a base de productos naturales como la avena de miel, arroz y maracuyá constituyen una alternativa que favorece el cuidado y la conservación de la piel y al mismo tiempo permiten el aseo e higiene personal, mientras se disfruta del aroma y la frescura de esos ingredientes naturales. El factor de diferenciación más destacado es la calidad del producto orgánico y obviamente el servicio y el precio económico. ¿Qué haces ahí? Según McDaniel, en su libro Jabones Esenciales, expresa que hoy en día es mucho más fácil hacer jabón siguiendo 4 procedimientos: derretido, vertido, recalentado, proceso en frío y proceso tradicional en caliente o hervido. El proceso de elaboración para fabricar el jabón natural orgánico de esencias y frutas tropicales puede ser el proceso tradicional en caliente, aplicando las mismas formas industriales de elaborado, que son la recepción de la materia prima, el pesado y control de la materia el pesado y control de la materia prima, infusión de aceites esenciales y esencias de frutas tropicales, mezclado, premezclado con otros ingredientes, por ejemplo, como las esencias de frutas tropicales, lanolina, cetiol, glicerina sólida, entre otros. Luego viene la concentración de la mezcla. A fin de lograr una adecuada concentración de la mezcla, se considera prudente esperar entre 5 y 10 minutos de reposo antes de realizar la verificación respectiva. Luego viene la verificación de las mezclas. Debemos verificar exhaustivamente que la mezcla se encuentre en el punto exacto antes de proceder a colocarlas en los moldes respectivos. Y luego viene la parte del formado, que viene a ser la conformación del jabón, que se lo da una máquina que se llama conformado. Mediante la presión se considera cada una de las partes de los lotes. Luego viene el cortado, empaque y almacenado, empacado y etiquetado del producto. Una vez que está listo, se pesa, se procede a empacar el producto, el etiquetado de acuerdo a los ingredientes. Por ejemplo, veamos algunos ingredientes que se puede utilizar en un jabón de esencias de frutas tropicales. Aquí les dejo algunos ingredientes que pueden utilizar para crear un jabón orgánico, por ejemplo, de frutas tropicales.
Ok, momento. Quiero recordarles algo importante sobre este tema. ¿Se acuerdan que en otros videos hablamos sobre la calidad de las materias primas? Bueno, que no es algo que se pueda negociar, así que si estás queriendo buscar ingredientes de calidad, sabes que en nuestro portal de noticias tenemos la lista de los mejores proveedores de materias primas que necesitas tener. Así que cualquier cosa te dejamos en link o nos preguntas y te ayudamos. Todos estos procedimientos deben ser ejecutados por el operario de producción o bodeguero que esté asignado. El producto terminado se almacenará en la bodega tomando en cuenta cada etiqueta. Se recomienda contar el stock cada 5 días de producción. Para ello se requiere un área de aproximadamente 135 metros cuadrados. Se aplicará el plan FIFO para garantizar la correcta rotación del inventario de productos terminados. Los equipos de producción requeridos son los recipientes de elaboración de productos, maquinarias y contenedores para las materias primas, que son para mezclar el jabón en barra, el mezclador estético en línea y la cortadora y selladora. Veamos los requisitos microbiológicos para los productos cosméticos. Los requisitos microbiológicos para productos cosméticos orgánicos tienen con finalizar regular los niveles de aceptación del producto de jabón orgánico para uso en el cuidado personal y aseo personal, que debe ser observados al momento de la fabricación a fin de incorporar dentro del proceso estratégico, operativo y de apoyo las observaciones tales como las normativas establecidas en el INEN en el caso de producirlos en Ecuador. Hola, perdón que interrumpa esta transmisión en este momento, pero quisiera agregar algo sobre este tema. Si creaste jabones orgánicos y quieres obtener la certificación de comprobado dermatológicamente o quieres saber la finalidad de los ingredientes que has colocado, por ejemplo la hidratación, te recomendamos ver la entrevista que le hicimos a Delivery Clinical Studies, que es un centro que puede ayudarte a lograr la certificación de tu producto o jabón para que pueda destacarse del mercado. Es importante la inspección de seguridad, las máquinas y que además las máquinas estén en buen estado para evitar accidentes. Siempre es bueno reportar accidentes de riesgo de trabajo, realizar un reglamento interno de seguridad, salud, ocupacional, para tener normas en cuanto a obligaciones y derechos del empleador y trabajador. Capacitaciones de diferentes temas de seguridad ocupacional, capacitaciones sobre la manipulación de las máquinas, instrumentos, equipos de seguridad y en caso de accidentes, cómo reaccionar. Ahora quisiera nombrarles algunas marcas de jabones orgánicos que hay en el mercado. El Sabón Natural de Jabones Beltrán es una completa gama de jabones 100% natural con diferentes propiedades cosméticas para todos tipos de piel, fabricados en frío mediante el tradicional proceso de saponización. Utilizan como base el aceite de coco, uno de los aceites vegetales con más propiedades beneficiosas para la piel. Después está el Blend Jabones Artesanales, que la empresa Blend cuenta con 7 clases de jabones artesanales, elaborados a base de manteca de ghee, aceites esenciales y cera de abeja. Y son aromáticos, funcionales, humectantes naturales, limpiadores profundos para la piel con imperfecciones y suavizantes. Increíbles. Los jabones artesanales Bio Aley es una línea de jabones diseñados para limpiar, nutrir, hidratar y regenerar tu piel con lo mejor de la tierra. Son jabones tipo spa ideales para completar la rutina de higiene diaria, elaborados con extractos y aceites 100% naturales. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.